llegó con signos vitales. ¿Y el señor? Falleció en el acto. ¿Qué moví tus papás? Tu papá falleció. Se debate entre la vida y la muerte. ¿Por qué no muere de una buena vez? ¿Por qué? Shh. Hoy empieza tu sentencia, mi amor. Felicidades, cielo. ¿No puedes reportarla como desaparecida? O te casas conmigo, o voy a la policía a confesarlo todo. ¿Todo bien? ¿Tiene algún problema? La encontraron. Por orden del Tribunal Penal del Condado, estamos abriendo nuevamente el caso Soler. Y necesitaría hacerles algunas preguntas si son tan amables. Ah, ¿cómo no? Me pregunte usted. Entonces, según usted, recuerda perfectamente lo que estaba haciendo la noche del crimen. Por supuesto que me acuerdo. Lo he repetido más de 1000 veces. Estaba en un bar con unos amigos jugando cartas. Si no me cree, llámelos y pregúnteles. Pero según tengo entendido, usted no es muy dado de ese tipo de reuniones. Usted utiliza su tiempo libre más que nada para estar con mujeres. Lo cual no me parece nada mal, todo lo contrario. Lo que me pregunto es, ¿qué tuvo de especial justo esa noche para que eligiera salir con amigos que hacía años que no veía? Nada de especial, ¿eso qué tiene? Uno puede cambiar, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Lo que me parece un tanto sospechoso es que justo eligiera esa noche. La noche en la que necesitaba una coartada. ¿Está vuelta o no? Claro que sí, compadre. ¿Cuánto tiempo sin verte? Miren nada más quién se dignó a visitarnos, señores. El gran empresario Armando Montes. No seas pesado, Urbina. Si él nos visita cada rato, ya te viera a ti si te hubiera superado en la vida. No le hagas caso al borracho este y Claro que sí, venga. Una ronda para todos, venga. A ver, pues yo reparto, venga. Venga. Aquí está la carta. Ahí está. Mira, Fajardo. Yo sé que estás en todo tu derecho. Lo que no entiendo es por qué me preguntas lo mismo que dije en el juicio. Tal vez yo tengo mala memoria, señor Montes. O tal vez usted no ha sido lo suficientemente convincente. Porque todo ese odio que tiene hacia Eva Soler, esa supuesta rabia que hizo que la despojara de todo su patrimonio, no es propia de un hombre que traicionó a su esposa con su propia sobrina. Sofía Soler estaba llena de miedo, Armando. Tenía mucho miedo antes de morir. ¿A quién le tenía más miedo? ¿A usted o Marlene Palacios? Tenga, revise y certifique que era de su padre. Más porque aquí hay otra cosa. ¿Este anillo pertenecía a Pancho Mogollón? Sí, este era de mi papá. No, quédese con él. Bueno, gracias. Gente, ¿será que puedo ver a mi papá? El cuerpo está demasiado quemado. Cuando el forense termine, se lo entregamos. Ok, yo espero. Gracias. Gladys, estoy agotada. Por favor, dile a la cocinera que me prepare un té de tila y después tú prepárame un baño de agua caliente, por favor. Necesito reposar. Ya comenzaste a vivir y a gastar el dinero de tu hijo, ¿verdad? Así es. Huele a billete nuevo y es un olor fascinante. Go away, my dear. Por favor, sí. Necesito descansar. Esto de ser madre es agotador. Mientras tú no haces absolutamente nada, yo tengo que ocuparme de todo. Voy a ver al abogado de los Mogollón. Tengo que saber por dónde andamos con la fortuna de nuestro hijo, el gran Bobby Mogollón. Cómo me molesta este hombre a veces.
Gracias por abrirme tu corazón, mijo. La verdad es que me hiciste muy feliz estas horas que estuvimos juntos. Es un honor ser tu papá, mijo. Y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy bien contento de ser tu padre. Para mí también es un orgullo ser tu hijo, papá. Siempre vas a ser mi orgullo, mijo. Te estaba buscando por todo el hospital. ¿Sabes? Esto fue lo único que me quedó de él. Adri, yo no tuve tiempo para conocerlo bien. Y justo cuando estoy empezando a quererlo, me lo arrebata. No lo voy a poder decir lo orgulloso que me sentí de ser su hijo, ni tampoco que él fue lo más maravilloso que me pasó en la vida. Y sabes, mi amor, él fue bueno. Él fue bueno a pesar de que a veces me comporté como un imbécil con él. Él fue bueno. Y nunca me apartó de su lado. Y ahora perdí todas y cada una de las oportunidades para decirle lo orgulloso que estaba de que fuera mi padre. No, él sabe. Tú no dudes que él sabe. Sí, él sabe. Ponte esto. Y nunca te lo quites, ¿ok? Porque tengas presente de dónde vienes. Vienes de los mejores papás del mundo. El mejor papá y tu mamá, bueno, es... No hay otra igual que tu mamá. ¿Y tú? ¿Qué te digo? Tú eres demasiado noble, tú eres demasiado bueno. Tú eres igual que él. Uy, tú eres igual que tu papá. Gracias. Betty, si quieres puedes pasar a mi cuarto y ahí te acomodas. No quiero ni un comentario. Pues, no he dicho nada. Pero pues la neta no entiendo ni más. Ay, Pablo, gracias. Me encanta estar en tu casa, en tu cama contigo. A ver, Betty, estás en mi casa, pero no estamos en la cama juntos, ¿ok? No confundas las cosas. Creo que por el bien de los dos es bueno que mantengamos los límites. Sí, tú sabes bien cuáles son mis sentimientos. Yo en este momento estoy con Eva y tú estás de visita. Ay, me siento mal. Siento que como que se me aprieta el pecho y tengo mucho frío. Betty, déjame tocar. Oye, espera, estás hirviendo en fiebre, Betty. ¿Sí? Déjame tomarte la temperatura porque sí estás hirviendo. Tranquila, descansa, ¿eh? Me encanta que te preocupes por mí. Ya, tranquila. Oye, ¿tienes 39.5 de fiebre? Déjame, descansa, acuéstate. Voy a llamar a tu doctor a ver qué te podemos dar para bajar la fiebre, ¿ok? Sí. Espérame aquí. Sí, mi amor, yo aquí te espero. Tu hija y aquí te esperamos todo el tiempo que necesites. Oye, manito, discúlpame que te lo diga, pero ¿te volviste loco? ¿Qué pex? O sea, ¿por qué trajiste a esta loca para acá? ¿Por qué la metiste a tu casa, la metiste a tu cama? O sea, ¿qué necesitas? Estoy para tus interrogatorios ahorita, JJ. Está embarazada y tiene mucha fiebre, por eso la traje. Doctora, ¿cómo está? Habla con Pablo Contreras. Su paciente, Elizabeth Cárdenas, tiene mucha fiebre, tiene como 39.5 y está tosiendo mucho. ¿Me puede recomendar algo para bajar la fiebre y quitar la tos? ¿Ah? ¿En jarabe? Jarabe. Cada 12 horas. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Yo la mantengo informada. Gracias. Pues ahora sí te vas a ganar el premio al idiota más idiota, la neta.
tengo tiempo ni ganas de discutir mis razones contigo. Si de verdad fueras buen cuate, irías a la farmacia a comprarme estos medicamentos mientras yo veo cómo le bajo la fiebre a Betty. No manches, no te aprovechas de mí, ¿verdad? Para eso estamos los amigos. Además te voy a decir algo bien en serio. Aguas, brother. Esta mujer te va a arruinar la vida. No digas que después no te lo dije. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Le mandé a llamar en nombre de los intereses de mi hijo Bobby Mogollón. Bueno, en realidad Bobby Monteverde. Como será de su conocimiento, el padre biológico de mi hijo acaba de fallecer, en paz descanse. Lo sé muy bien, mejor que usted, señor Monteverde, porque Pancho Mogollón, además de ser mi cliente, era mi gran amigo. Entonces comprenderá por qué le hice venir. La verdad es que no tengo la menor idea. Tengo entendido que el difunto Mogollón dejó una herencia a mi hijo y se la quiero reclamar. ¿Y cómo sabe usted de esa información? Es privada. El señor Mogollón se la comunicó a mi hijo, le dijo que iba a ser el único heredero y me dijo que no me oculta absolutamente nada porque somos muy cercanos. Me lo dijo a mí. Bueno, pero es que Bobby no es el único heredero. Está la señora Soraya, viuda de Mogollón. Bueno, tengo entendido que se debate entre la vida y la muerte. Pobre mujer. Pero vamos al grano. Quiero saber cuáles son los bienes que le dejaron a mi hijo y a cuánto hace la herencia. ¿Y dónde está Bobby? Él es el heredero. ¿Por qué no está aquí él reclamando la parte que le corresponde? Ya le dije que mi hijo me autorizó a hablar en su nombre. Y necesito saber cuándo va a recibir la herencia. La situación de la paciente sigue siendo muy grave. Tuvimos que inducirle el coma para irle reduciendo la inflamación. Pero es que el daño es enorme. Si les tengo que ser honesto, las probabilidades de subsistir son escasas. Y en caso de hacerlo, es posible que la paciente quede con secuelas. En este momento, todas sus funciones se mantienen de forma artificial y controlada. ¿Y cuánto tiempo más va a estar así, doctor? Eso no lo sabemos. La única opción que nos queda es esperar. Pero ustedes no pierdan las esperanzas, ¿eh? Y recen. Recen por ella. Con permiso. Aquí están las medicinas. Y la neta, si hubieras sabido que ibas a cometer esta locura, nunca te hubiera dicho lo de Betty, amigo. Te lo juro, es que no me cabe en la cabeza por qué metiste a esta loca desquiciada en la casa. O sea, ¿quieres que te arruine la relación con Eva? Shh, habla bajito. Ya te dije que no tuve otra opción. A ver, ¿tú en mi lugar habrías dejado a la madre de tu hija en la calle? Pues no, en la calle no, pero bueno, lo hubieras puesto ahí en el patio, no sé, amarrada con un bozal, esa mendiga loca. Pero así es muchas tonterías, güey. Mira, yo nada más estoy haciendo lo correcto. ¿Okay? Cuando se lo diga a Eva, ella seguramente lo va a entender. Ah, no manches, ¿te cae? ¿Sí crees? A ver, ¿por qué no hacemos un experimento? Vele contando aquí a don Martín y a Dieguito, a ver qué onda. ¿Qué opinan? ¿De qué? ¿De qué tenemos que enterarnos nosotros? Algo... Hola, don Martín. Hola, Dieguito, mi amor, ¿cómo estás? Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.